En la pregunta 2 se nos pide construir una tabla de distribución de frecuencias para la variable tipo de contrato de los trabajadores de la empresa 2. Hay que notar que aquí la variable es una variable cualitativa. Entonces la tabla de distribución de frecuencias es totalmente diferente a la tabla de la pregunta 1, donde la variable era numérica y había que construir intervalos. Acá la variable es cualitativa, la variable tiene tres valores: contrato indefinido, contrato a plazo fijo y honorarios. Entonces la tabla es mucho más pequeña y mucho más sencilla. Considere en la tabla la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Entonces vamos a la hoja de desarrollo. Pregunta 2. Colocamos el título de la variable y debajo de la variable debemos colocar los valores que toma. Vamos a la hoja de datos y vemos que la variable tipo de contrato empresa 2 toma los valores indefinido, plazo fijo y honorarios. Colocamos los valores de la variable. Esta columna la podemos agrandar un poco. Y aquí colocamos F minúscula, H minúscula. Aquí van a ir la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Entonces, para encontrar la frecuencia absoluta de las casillas que dice contrato indefinido, usamos la función contar si. Vamos a contar todas las casillas que tienen en el tipo de contrato la palabra indefinido. Seleccionamos el rango, tipo de contrato empresa 2. Y ahora, sin cambiarnos de página, completamos la función acá arriba. Punto coma, el criterio. El criterio debe ir entre comillas. El criterio es la palabra indefinido. Entonces vamos a buscar todas las casillas en este rango que tengan la palabra indefinido. Vamos a aceptar. 879 casillas. Hacemos lo mismo para plazo fijo. Seleccionamos el rango. Punto coma, la condición es la palabra plazo fijo. 199 casillas. Para honorarios, seleccionamos el rango, obviamente sin título, y ahora completamos la función acá arriba. La palabra honorarios. 122 casillas. Ahora, si yo selecciono las tres casillas, nos damos cuenta acá abajo que dice que la suma es 1200 casos. Por lo tanto, para encontrar la frecuencia relativa, debo dividir cada frecuencia absoluta dividido en 1200. De esa manera obtengo el porcentaje de cada categoría. Le pongo formato porcentaje con un decimal y esta fórmula la arrastro. Le doy un poco de formato a la tabla y ahí está la tabla entonces que nos pedían en la pregunta 2. En la pregunta 3 nos piden construir e interpretar un gráfico circular para la variable tipo de contrato de los trabajadores empresa 2. Entonces acá debemos tomar la tabla de frecuencias que construimos en la pregunta 2 y la tenemos que llevar a gráfico circular. Para esto seleccionamos los datos sin tomar los encabezados. Vamos a insertar gráfico circular. Podríamos tomar el primer tipo de gráfico.
Podemos tomar alguno de los modelos predefinidos, por ejemplo este, donde me indica el valor de la categoría, perdón, el nombre de la categoría y el porcentaje. Y además me agrega título al gráfico. Ahí entonces tenemos el gráfico circular que nos pedían. Si se desea, podemos hacer que los porcentajes tengan más decimales. Vamos a formato de etiqueta de datos. Yo apreté el botón derecho del mouse. Podemos ir a número, porcentaje con un decimal. Y ahí entonces me quedaron los porcentajes con un decimal. Y ahí está entonces el gráfico que me pedían en la pregunta 3. Pregunta 1. Utilizando los datos de la empresa 3, realice lo siguiente. Letra A. Identifique la población. Acá debemos preguntarnos a quién deseo estudiar, a quién estoy estudiando. Entonces claramente aquí estoy estudiando a los trabajadores de la empresa 3. Entonces esa es la población en estudio, los trabajadores de la empresa 3. Letra B. Identifique la variable en estudio. O sea que hay que preguntarse qué característica de los trabajadores estoy estudiando. Y aquí en la hoja de datos vemos que tenemos recopilado el sueldo mensual en miles de pesos. Por lo tanto, la variable en estudio es el sueldo mensual en miles de pesos. Letra C. Clasifique la variable en estudio. Como el sueldo es dinero, el dinero sabemos que se clasifica como una variable cuantitativa continua. Vemos que los valores del sueldo son valores numéricos y además están con decimales. Entonces es una variable cuantitativa continua. Vamos a la letra D. En la letra D se nos pide construir una tabla de distribución de frecuencia y un histograma utilizando la herramienta de análisis de datos. Tenemos que usar los intervalos que están definidos acá en la hoja de desarrollo. Vamos al menú datos y nos damos cuenta que el botón de análisis de datos no está. Vamos a opciones de Excel para instalarlo. Complementos, herramientas para análisis, apretamos el botón ir, herramientas para análisis y damos a aceptar. Y ahora apareció el botón de análisis de datos. Lo apretamos y vamos a la herramienta histograma. Rango de entrada, tenemos que seleccionar los datos de la empresa 3 con el título incluido. Rango de clases son los límites superiores de los intervalos. Los elegimos también con el título incluido. Como ambos rangos están elegidos con título, marcamos la casilla rótulos. Ahora el rango de salida. Vamos a coger donde arroja los resultados, los colocamos acá abajo y marcamos porcentaje acumulado y crear gráfico. Vamos a aceptar. Entonces vemos que el resultado es una tabla de frecuencia y un gráfico. La frecuencia que está aquí es la frecuencia absoluta que nosotros debemos copiar y pegar acá al lado. Y ahora escribimos los encabezados de la tabla: F minúscula, H minúscula, F mayúscula, H mayúscula. Debemos saber cuál es el total de datos que tenemos en nuestra base. Y aquí abajo vemos que dice la suma es 1200, o sea tenemos 1200 datos. Por lo tanto la primera frecuencia relativa sería 10 dividido en 1200. Colocamos formato de porcentaje con un decimal
Entonces esta fórmula la arrastramos hacia abajo. Ahora, para construir la frecuencia absoluta acumulada, el primer valor es 10, el segundo valor es la suma de 10 más la frecuencia siguiente, que es 18. Eso nos da 28 y esa fórmula la debemos arrastrar hacia abajo. Vemos que la última frecuencia acumulada tiene que dar el total de datos, que es 1200. Ahora, para la frecuencia relativa acumulada, H mayúscula, copiamos los valores que ya están acá abajo y los pegamos en el lugar respectivo. Y con eso ya está terminada la tabla de frecuencia. Le damos un poco de formato. Y con eso está hecha la tabla de frecuencia. Ahora vamos a arreglar un poco el gráfico. En primer lugar, aquí vamos a cambiar este título, vamos a poner clase y aquí vamos a armar los intervalos. Para eso ocupamos la función concatenar. Concatenar, el primer valor es el límite izquierdo del intervalo. Hay que fijarse que acá el siguiente parámetro de la función en mi computador va con coma, pero en general en los computadores del Duoc los argumentos se separan con punto y coma. Colocamos un guión y el otro argumento es el límite derecho. Y ahí entonces armamos el primer intervalo. Esta fórmula la arrastramos para abajo. Esta última fila la podemos suprimir. Entonces vemos que eso se tradujo en el gráfico, los intervalos están en la parte de abajo. Ahora vamos a agrandar un poco más el gráfico para darle formato. En primer lugar, esta línea de frecuencia acumulada la seleccionamos y la eliminamos. Y ahora vamos al menú diseño y elegimos un diseño predefinido, que en este caso sería el octavo diseño que tiene las barras juntas. Y ahora le damos algún diseño especial a las barras. Le damos un diseño con relieve. Ahora agregamos las frecuencias arriba de las barras. Le ponemos agregar etiqueta de datos con el botón derecho. Nos falta poner título al eje horizontal. Este sería el rango de sueldos en miles de pesos. En el eje vertical podemos colocar trabajadores, es el número de trabajadores. Tenemos que ahora colocar un título al histograma que indique lo que contiene. Entonces colocamos distribución de sueldos, trabajadores, empresa 3. Y ahí el título es el adecuado para este gráfico. Finalmente nos faltaba, acá hay una columna que está en blanco. Seleccionamos el gráfico y el rango de datos del gráfico lo arrastramos hacia arriba. Y con eso la última columna que estaba en blanco desaparece y ahí ya queda el gráfico terminado definitivamente. Vamos a la pregunta E. Interpreta el histograma de distribución de frecuencias y en su interpretación considere 4 cosas: mayor y menor frecuencia, rango de distribución y la forma de la distribución usando el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría no lo hemos calculado, lo podemos calcular ahora con una fórmula, coeficiente de asimetría, y colocamos una fórmula especial para este cálculo. Ahí está, coeficiente de asimetría. Los números que están involucrados en los datos, en la empresa 3, sin el título, obviamente, aquí no se coloca título.
y le puedo dar aceptar. Y el coeficiente me salió menos 0,04. Está dentro del rango definido en clases como un rango de un valor cercano, muy cercano a 0. Entonces consideramos entonces que la distribución es simétrica, porque el coeficiente de asimetría es muy cercano a 0, está dentro del rango que se ha definido en clase. Entonces vemos que efectivamente el gráfico muestra que hay una distribución simétrica. Entonces la interpretación, hay que fijarse dónde está la menor frecuencia, dónde está la mayor frecuencia y cuál es el rango de datos del gráfico. Entonces la interpretación sería alguna similar a esta. Con eso está respondida la pregunta E. Ahora vamos a la pregunta F. Interprete el valor de las siguientes frecuencias. Entonces tenemos que ir a nuestra tabla de frecuencia del sueldo y podemos marcar las frecuencias que nos estaban pidiendo. Las vamos a destacar en color amarillo. Ahí están entonces marcadas las frecuencias que nos pedían. Entonces esos números nosotros los debemos copiar en la hoja de respuestas. Entonces hacemos referencia a cada uno de estos números desde la hoja de respuestas. Y el H7, 83. Entonces la interpretación de estos números, tal como se ha visto en clase, sería la siguiente. Ahí tenemos entonces la interpretación y con eso termina la pregunta 1. En la pregunta 2 se nos pide calcular las medidas de tendencia central para los sueldos de la empresa 2. Hay que tener mucho cuidado porque aquí cambió la variable. Antes era la empresa 3, ahora en esta pregunta es la empresa 2. Vamos a la hoja de desarrollo, pregunta 2, y vamos a análisis de datos y vamos a ocupar la herramienta estadística descriptiva. Rango de entrada, seleccionamos los sueldos de la empresa 2 con el título incluido. Rótulos en la primera fila porque van con título. Rango de salida, donde queremos que nos entregue resultados. Y resumen de estadísticas. Le damos a aceptar. Entonces acá tenemos el resultado de los estadísticos descriptivos de la empresa 2. Entonces en particular nos pedían la media, la moda y la mediana. Entonces lo vamos a dejar aquí destacados. Entonces estos datos son los que nosotros tenemos que llevar a la hoja de respuesta. La media, la moda y la mediana. Bien, y tal como se ha visto en clase, la interpretación de cada medida de tendencia central es la que se da a continuación. Ahí están entonces las interpretaciones de cada una. Pregunta 3. En esta pregunta se nos dice que se le
entregaría un seguro de cesantía a los trabajadores que tengan un sueldo superior a 411.050 pesos. Y se nos pregunta qué porcentaje de los trabajadores serían potenciales clientes de este paquete de seguro. Entonces debemos averiguar qué porcentaje de los sueldos son mayores de el valor indicado, 411.050 pesos. Entonces vamos a la hoja de desarrollo. Pregunta 3. Entonces vamos a calcular porcentaje de sueldos sobre 411.050 pesos. Entonces acá hay que ocupar la función contar si. Vamos a contar con una condición. La función contar si. Entonces el primer parámetro de la función es el rango de datos. Acuérdense que estamos con la empresa 1. Se nos pedía esto para la empresa 1. Elegimos los datos sin el título. Ahora el segundo parámetro en mi computador va con coma. En los computadores del Duoc probablemente el separador es punto y coma. Y la condición se coloca con comillas. Mayor que 411.050. Fíjense que, acuérdense que los datos están en miles, entonces es 411.050. Cerramos paréntesis y damos a aceptar. Y nos dio 864 sueldos. Pero eso hay que dividirlo entre el total de sueldos, que eran 1200 datos. Entonces lo dividimos por 1200, damos a aceptar y nos dio un porcentaje de 72%. Lo colocamos en formato porcentaje. Entonces la respuesta de la pregunta sería un 72% de los trabajadores. Pregunta 4. En esta pregunta se nos dice que se va a incorporar un sistema de ahorro para los trabajadores que están en el 20% de ingresos más bajos. Entonces se nos pregunta cuál es el rango de sueldos de este 20% más bajo. Entonces para averiguar eso debemos calcular el percentil 20. Vamos a la hoja de desarrollo. Pregunta 4. Percentil 20. Entonces para esto vamos a usar la función percentil. La seleccionamos con doble clic. La matriz de datos es los sueldos de la empresa 2. Eso es lo que nos preguntaban. Seleccionamos los sueldos sin el título. Y ahora completamos la función acá arriba. Colocamos coma o punto y coma si corresponde y 20%. Cerramos paréntesis y damos a aceptar. Y el resultado es 460.196 pesos. Ese es el límite que marca el 20% de sueldos más bajos. Entonces la respuesta de la pregunta es la siguiente. Pregunta 5. Esta es una pregunta de dispersión. Entonces debemos comparar la dispersión de los sueldos para cada empresa. Entonces el indicador de dispersión que es apropiado para comparar es el coeficiente de variación. Entonces vamos a la hoja de desarrollo. Pregunta 5. Tenemos que ir a análisis de datos, estadística descriptiva, para sacar la estadística descriptiva de la empresa 1. Elegimos con título incluido, el rango de salida y damos a aceptar.
Entonces ahí tenemos los datos, los estadísticos de la empresa 1. La empresa 2 la copiamos de arriba porque ya la teníamos calculada. Copiamos y pegamos. Y la empresa 3 falta por calcular. Vamos a análisis de datos. Estadística descriptiva. Seleccionamos la empresa 3. Ojo con el rango de salida. Y damos a aceptar. Entonces ahora tenemos los estadísticos descriptivos de las 3 empresas. Ahora nos falta calcular el coeficiente de variación. Y eso lo podemos hacer debajo de cada tabla. Entonces acá colocamos coeficiente de variación. Y tenemos que dividir la desviación estándar dividido con la media. Vamos a aceptar. Lo colocamos ahora en formato de porcentaje con un decimal. Y esta fórmula que acabamos de calcular la podemos copiar y pegar debajo de cada tabla. Damos a pegar. Estamos pegando con control V corta. Entonces ahora tenemos que comparar cuál es la empresa que tiene el coeficiente de variación menor, porque nos pedían cuál era la empresa más homogénea. Entonces claramente la empresa 2 es la que tiene el coeficiente de variación menor. Entonces la dejamos marcada. Entonces la respuesta del problema es la empresa 2. Pregunta 6. En la pregunta 6 se nos pide calcular e interpretar las medidas de distribución del sueldo mensual de la empresa 3. Como ya hemos visto en clases, las medidas de distribución son la kurtosis y el coeficiente de asimetría. La kurtosis mide el grado de concentración de los datos. El coeficiente de asimetría estudia si los datos tienen distribución simétrica o distribución asimétrica. Todo eso ya estaba calculado aquí para la empresa 3. Entonces estos son los números que tenemos que trasladar a la hoja de respuesta. Hacemos referencia entonces a la casilla, coeficiente de asimetría. Entonces podemos ver que los dos números son muy cercanos a 0, están dentro del rango que se ha definido en clases. Por lo tanto, la interpretación que le damos es la siguiente. En la kurtosis decimos que la distribución es con concentración normal y en el coeficiente de asimetría decimos que la distribución es simétrica.